El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado depuso los tres poderes constitucionales, derrocando a la presidenta María Estela Martínez de Perón. El golpe instaló en el poder una dictadura cívico-militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado, que permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. La dictadura cívico-militar, también conocida como el Proceso, consistió en un régimen sistematizado y establecido por el Plan Cóndor, que fue una coordinación entre las distintas dictaduras existentes en los países del Cono Sur, tales como Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia nos recuerda los alcances sociales que pueden tener las dictaduras en un país, además de la paulatina destrucción y complejidad que acarrea vivir bajo el control absoluto del Estado. El 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ha sido instituido para consolidar la memoria colectiva de la sociedad y generar sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. La sociedad argentina mantiene presente este día con la convicción de que solo desde el recuerdo constante podemos garantizar no repetir una etapa tan oscura de la historia. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El 24 de marzo de 1976, los militares instauran la más cruel dictadura de la historia de nuestro país, donde las Fuerzas Armadas dejaron de ser fuerzas de protección de la soberanía nacional para transformarse en fuerzas de ocupación. Hoy se cumple un nuevo aniversario del comienzo de uno de los momentos más oscuros y sanguinarios de la historia argentina. Encabezada por los comandantes de las Fuerzas Armadas, la complicidad de la sociedad civil y los intereses de grandes grupos económicos, tanto de nuestro país como también del exterior. Fueron abolidos así todos los derechos individuales garantizados por la Constitución, tales como derecho a huelga, libertad de expresión, reunión de asociación, libertad de prensa, y además hubo censura en varios medios de comunicación. Durante este último golpe de Estado, se torturaron, secuestraron, ejecutaron y desaparecieron en centros de detención clandestina a 30.000 argentinos por el simple hecho de ser sospechados de activistas o guerrilleros. Significó una lucha muy desigual, con mucha resistencia, ya que hubo gran complicidad por parte de dirigentes políticos de gobiernos con leyes de impunidad. Por eso es una fecha dedicada a reflexionar y valorar el coraje de quienes encabezaron las denuncias sobre las desapariciones y las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en aquella época. Recordar estos tiempos tan oscuros de nuestro país nos enseña a pensar en la nación que queremos, nos enseña que la construcción de un país para todos se hace sobre las bases de la tolerancia, el respeto y la justicia. En cuanto a logros, podemos decir entonces que las consecuencias de toda esa resistencia fue generar conciencia y organización social. Es así que cada 24 de marzo los argentinos tenemos que recordar a lo que nunca más debemos volver. La última dictadura militar duró 7 años. Dejó 30.000 desaparecidos, miles de exiliados. Multiplicó por 5 la pobreza. Quintuplicó la deuda externa y comenzó la extranjerización de la economía. Las bases del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fueron la destrucción del aparato productivo argentino y la especulación financiera. Ese plan que cambió de rumbo el país solo podía ejecutarse a sangre y a fuego. Todas esas luchas fueron empujando a la dictadura y acercaron la posibilidad de elecciones democráticas. Esa salida del horror incubó el juicio a las juntas militares, un proceso judicial emblemático en la región y en el mundo. Argentina juzgó la cara visible de ese genocidio en 1985, apenas 2 años después de elegir un gobierno en las urnas. La acusación se basó en las pruebas recolectadas por la CONADEP, Organismo de Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que recopiló
casi 9.000 testimonios y eligió 709 casos totalmente emblemáticos. Por primera vez, un gobierno democrático juzgó la dictadura que lo precedió. El juicio de las juntas militares terminó con condenas para todos sus integrantes. Los testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas sembraron la base de los procesos judiciales que vendrían luego. Los mandos medios de las Fuerzas Armadas se rebelaron y lograron leyes de impunidad que sellaron por un tiempo el avance de los juicios. Pero la movilización popular, sumada a un nuevo escenario político, reabrió las puertas de los procesos y hoy suman 592 los represores condenados. La comisión logró constatar, menos de un año después de la finalización de la dictadura militar más siniestra y sangrienta de la historia argentina, entre otras cosas, 8.960 personas que continuaban entonces en situación de desaparición. Aunque aclaraba que esta cifra no puede considerarse definitiva, toda vez que la CONADEP ha comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados. Hoy sabemos que más de 30.000 personas fueron desaparecidas en el proceso de la dictadura militar. También existieron 340 centros clandestinos de detención, donde se destruyó o se removió la documentación que registraba el ingreso de las personas desaparecidas. El IES Santa Rosa, al ser una alta casa de estudios, busca mantener en alto los ideales democráticos, desarrollar en los alumnos de todas sus carreras el espíritu crítico y el constante reconocimiento de la democracia como estilo de vida y como forma de gobierno, que garantiza los derechos fundamentales de las personas y por ello adhiere a la conmemoración de esta fecha, para que una dictadura como la de 1976 no se repita nunca más. Human balance